Auspician este programa Me Vestí de Reina, Las Marianitas, venta de productos Essen, Peonía Energías, Artículos Rurales y Alambradores Los Hermanos, Stilton Almacén, Damero Revestimientos, Fabricaciones Militares, Sociedad del Estado, Semillería La Chacra, Rodinia, Lencería Plus Size, Lo Domingo, Casa de Té y Picadas. Cerca de un nuevo aniversario del fallecimiento del general Don José de San Martín, nos damos el gusto de charlar con el doctor Hugo Chumbita, quien tuvo la gentileza de contactarse a través de Zoom con nosotros para poder echar luz sobre un tema que es bastante controversial en la historia argentina. Estamos hablando de la relación entre San Martín y Carlos María de Alvear. No te pierdas este capítulo de Historia de Miércoles. Bueno, acá estamos con el doctor Hugo Chumbita. Un placer inmenso tenerlo en nuestro programa, un referente sin dudas de la historia de nuestro país. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Bueno, el tema que nos convoca a conversar hoy tiene que ver con un escrito suyo, Hugo, sobre la relación entre San Martín y Alvear, Carlos María de Alvear. Sí. Bueno, es un tema que hemos estado revisando desde hace, ya más de 20 años, el descubrimiento de las memorias de Joaquina de Alvear, una hija de Carlos de Alvear, que en sus memorias escritas para su familia, un documento no público, sino reservado, digamos, familiar, cuenta que José de San Martín y Carlos de Alvear eran medio hermanos, y ella se presenta como sobrina carnal de San Martín, que habría sido hijo natural de su abuelo, don Diego de Alvear y Ponce de León, un marino español que vino al Río de la Plata, se había hecho cargo de un hijo que tuvo con una joven correntina guaraní en Chapeyú, encomendándolo a la familia de San Martín Matorras que lo llevaran a España a hacer la carrera militar. Uh-huh. Esto, en parte lo relata Joaquina, en parte lo relatan otros descendientes directos de los Alvear que viven actualmente y que conservaron durante 200 años esa tradición oral, familiar, en reserva, dado que, los prejuicios de la época impedían revelar este secreto públicamente. Uh-huh. Y nos llevó entonces a investigar una cantidad de otros testimonios, materiales. El historiador José Ignacio García Hamilton, por un lado, yo por otro, habíamos encontrado sobre este tema y coincidimos en el año 2000, el año del aniversario de la muerte de San Martín, el sesquicentenario, coincidimos en entonces presentar estos documentos, estas evidencias que obligaban a revisar toda la historia de ambos, tan importantes en la primera hora de nuestra revolución. Y a partir de allí, yo seguí trabajando en esa investigación, publiqué un libro que se llamó El secreto de Yapeyú, publicamos con el historiador y genealogista Diego Herrera Vegas una síntesis comentada de las memorias de Joaquina de Alvear, y
y presentamos incluso ante los poderes públicos y ante la academia y ante las instituciones culturales todos los documentos que coinciden en esta afirmación de revelar el origen mestizo de San Martín. Muchos viajeros que lo conocieron personalmente, amigos, oficiales allegados a él como Olazábal, dejaron evidencias inequívocas en el sentido de que San Martín era considerado un hombre de origen mestizo y que, por otra parte, incluso él mismo, ¿no?, había manifestado esta condición en confianza con sus amigos, lo había manifestado ante el Parlamento, ante un Parlamento con los indios pehuenches. Está en documentos que recogen los ataques que recibía San Martín por parte de sus adversarios o sus enemigos, que coinciden en señalar justamente esta condición de él, de un mestizo americano. Y bueno, y esto me llevó también a indagar ese problema, ese conflicto que surge entre Carlos de Alvear y José de San Martín, que se conocieron, fueron parte de la logia de Cádiz, una logia americana que tenía por finalidad reclutar a los militares jóvenes americanos en España para sumarlos a la causa de la independencia, y que fue el origen de la posterior Logia Lautaro, fundada en Buenos Aires por Carlos y José de San Martín, ¿cierto?, actuando juntos en ese proyecto, ¿no es cierto?, que utilizando las logias de corte masónico apuntaba a promover la causa independentista y aportar a la revolución el conocimiento militar de estos jóvenes oficiales que 12 de ellos, ¿no es cierto?, vinieron en una fragata en 1812 a ponerse al servicio de la primera junta, bueno, en ese momento de la Junta de Gobierno, que era el triunvirato. Así es, y que ambos, en primera instancia, persiguen, como decía usted, la misma finalidad, la independencia, no solo de lo que era el Río de la Plata, sino pensada a gran escala del territorio sudamericano. Claro, la logia de Cádiz era parte de una red de logias promovida por Francisco de Miranda, el precursor venezolano, que desde España y desde Inglaterra trabajó en esta forma de reclutar a los hombres que necesitaba la revolución en América. Y testimonios de que pasaron por esas logias O'Higgins, los Carrera, chilenos, otros patriotas que fueron luego a combatir a Colombia y a México. Bueno, esa red de logias los hermana, ¿no?, los hace hermanos de logia a San Martín y a Carlos, a la vez que al conocerse se descubre el secreto, incluso con el padre de Carlos, que vive también en Cádiz en ese momento, y se descubre la verdadera identidad de San Martín, pero a la vez ellos seguramente se juramentaron a mantenerlo en secreto para no afectar tanto la reputación de don Diego de Alvear. Las leyes de India le prohibían tener relaciones con los indígenas, y mucho menos, ¿cierto?, un hijo ilegítimo con una joven guaraní. Bueno, y por otro lado, afectó la carrera de San Martín, a quien para que pudieran ingresar a la carrera de oficial tuvieron que declarar como hijo legítimo del matrimonio San Martín y Mator. Entonces, esto evidentemente debía mantenerse en secreto. Y bueno, con ese secreto, no obstante, una gran solidaridad entre Carlos y José de San Martín en una primera etapa,
donde incluso Carlos y su esposa lo presentan a la sociedad porteña, donde ellos tenían familiares importantes, donde a San Martín no lo conocía nadie. Y incluso son los que traman su relación y su casamiento con Remedios de Escalada, como un modo, ¿cierto?, de integrarlo a la alta sociedad porteña de ese tiempo. Pero luego hay una ruptura entre ambos en el momento en que, después del golpe de Estado que dan para destituir al primer triunvirato y a Rivadavia, que era en ese momento su principal figura, después de ese golpe, ellos convocan a la Asamblea del año 13 y durante el periodo de sesiones de la Asamblea del año 13 es cuando se produce la ruptura de la logia Lautaro entre los seguidores de Carlos y los seguidores de San Martín, que siguen caminos opuestos en la revolución. Carlos, su grupo, tienden a ascender al poder político en Buenos Aires, mientras San Martín está ocupado por formar un ejército que sea capaz de realizar la hazaña que después cumplió, por cierto, el Ejército de los Andes. Y probablemente hay también divergencias sobre otros asuntos, pero todo esto son conjeturas, porque el misterio que rodeaba a las logias ha impedido durante 2 siglos, ¿no es cierto?, conocer realmente cómo se manejaban internamente y cuáles fueron las relaciones exactamente dentro de esta sociedad secreta. Lo que está claro es que eran el partido secreto revolucionario que apoyaba la causa y que a partir del divorcio entre San Martín y Alvear se ramifica, se crea incluso una ostensible rivalidad entre la logia de Buenos Aires y la logia que preside San Martín en Mendoza. Ahora, lo que sí es... Perdón, Hugo, pero me parece que lo que sí podemos afirmar sin lugar a dudas es que ambas facciones siguen teniendo una importante injerencia desde lo político, desde lo militar y desde lo social también. Sí, por supuesto. Espacio publicitario. Semillería La Chacra. Semillas, herramientas, agroquímicos, fertilizantes para las plantas. Representantes exclusivos en la zona de Clorotec. El mejor producto para mantener tu pileta limpia, con el agua sana, cristalina y en perfecto estado, con el producto más confiable Clorotec. Te esperamos en Avenida Mitre 678, Azul. Los Hermanos, de Frías y Fernández. Ubicado en De los Fortines y Puan, tenemos todo para el campo y alambradores. Contamos con 8 cuadrillas de alambradores brindando un excelente servicio en toda la zona. Comunicate al 2281 65 72 60. Rodinia, lencería plus size. Te ofrecemos ropa interior en todos los talles, corpiños hasta el talle 125. Conocé todos nuestros modelos ingresando a nuestras redes. Trabajamos con las reconocidas marcas Areta, Natubel, Mora, Marcela Cauri, Rosicó y Peter Pan. Podés abonar con efectivo, con todas las tarjetas y cuenta DNI. Contactanos, así coordinamos una cita a domicilio para que puedas probarte lo que vos quieras. En Azul, envío sin cargo. Las Marianitas, venta de productos Essen, asesoramiento y cocina con las mejores cacerolas del mundo. Mejores sabores, mínimo consumo, más saludable y mayor durabilidad. Diseño, estilo y calidad.
envíos a todo el país. Búscanos en redes como marianita.esen. Damero, fabricación y venta de revestimientos antihumedad. Comunicate al 2281 46 61 56 o 30 32 83. Peonía Energías te ofrece todo para buscar el equilibrio y esa renovación de energías que estás necesitando. Sahumerios, fuentes de agua, velas, piedras energéticas. Peonía te espera en Amado Diab 393, Azul. Stilton, en la esquina de Moreno y Perón. Venta y elaboración de panificados, pizzas, empanadas, viandas, ensaladas saludables, tablas de picadas y productos gourmet. Envíanos un WhatsApp al 2281 66 62 62 o encontranos en redes como Stilton Almacén. Fin. Espacio publicitario. Me parece que lo que sí podemos afirmar sin lugar a dudas es que ambas facciones siguen teniendo una importante injerencia desde lo político, desde lo militar y desde lo social también. Sí, por supuesto. Son, como digo, el partido secreto de la revolución. Es el poder detrás del trono aparente, ¿no? Detrás de la magistratura civil, donde se deciden las cosas más importantes, esas logias operativas, ¿no es cierto?, que no son logias rituales como han sido tradicionalmente, ¿no es cierto?, la constelación de la masonería franco-inglesa, sino que son logias operativas destinadas a impulsar la revolución de la independencia. Bueno, la logia de Buenos Aires está detrás de esa carrera brillante, rápida, fulminante, que hace Carlos de Alvear hasta llegar a ser, en 1815, director supremo de las Provincias Unidas. Cargo que dura solo 3 meses y termina derrotado por una sublevación de su propio ejército. Los errores que comete en su ambición Carlos de Alvear lo llevan incluso a tener que exiliarse después de ser derrocado su director. Mientras que San Martín en Mendoza logra forjar de la nada ese extraordinario instrumento que es el Ejército de los Andes. Y por cierto, hay un momento en el que San Martín pide una licencia y Carlos de Buenos Aires ha querido aprovechar para destituirlo, y todo esto termina enconando la relación entre ambos. Y cuando Carlos marcha al exilio en Brasil, va a realizar, junto con uno de los hermanos Carrera, uno de los jefes del partido chileno de la Revolución, va a organizar una campaña contra San Martín y contra O'Higgins y Pueyrredón, claro, a quienes atacan ellos por la prensa con libelos, una propaganda muy dura, ¿cierto?, con la idea de, sobre todo Carrera, de volver a Chile para recuperar el poder político que había tenido en el primer momento de la Revolución chilena. Que, convengamos también, la Revolución chilena
es un proceso a estudiar en profundidad, pero en el momento en el que se libran las 3 batallas en las que participa San Martín, se consigue una independencia que, a diferencia de lo que había pasado en otros países americanos, se llega a un acuerdo con los araucanos. Y esto también, algunos historiadores sostienen, que tiene que ver con este origen que vos mencionabas al inicio de la entrevista de San Martín. Bueno, el tema de los mapuches en Chile es muy interesante y complejo. En realidad hay tribus, grupos que se suman a la contrarrevolución realista, otros que apoyan a O'Higgins y la campaña de San Martín. Aparece dividido, digamos, la nación indígena en distintos bandos. Y bueno, y otro dato que, por cierto, coincide con la historia de San Martín, y también es otro tema tabú en Chile, es que O'Higgins es también descendiente de una madre indígena que tiene sangre mapuche. Y no casualmente, quizá, ¿no es cierto?, San Martín y O'Higgins se entendieron, habían sufrido y siguieron sufriendo, por cierto, la discriminación de las clases altas por su origen. A O'Higgins lo rechazaron, no le dejaron ingresar a la carrera militar en España por ser hijo de un matrimonio ilegítimo. Y San Martín, ¿no es cierto?, bueno, tuvieron que financiar su identidad para que pudiera ingresar a la carrera. Y luego Carrera y Alvear, desde Montevideo, desde la Montevideo ocupada por los portugueses, los tratan de bastardos. Y hay, evidentemente, en ese momento, un encono personal entre los dos hijos de la aristocracia, Carrera y Alvear, los dos descartados, San Martín y O'Higgins. Bueno, esa rivalidad se resuelve después con una forma sangrienta, cuando Carrera recurre a los indios de La Pampa para atacar al gobierno, desestabilizar la situación en las Provincias Unidas y termina preso y fusilado en Mendoza. Y por otro lado, O'Higgins también tropieza en Chile después de Maipú, ¿cierto?, y la toma del poder en Chile. También va a tropezar con el Partido Carrerista, que también es un motivo hasta hoy de discusiones entre los historiadores chilenos por digamos, las afinidades, ¿no?, con unos y otros personajes. Pero lo notable es incluso que existe, lo mismo que en la Argentina, ya un manto de encubrimiento sobre esta cuestión, siendo que hay documentos como el de Mary Graham, una amiga de Lord Cochrane, inglesa, británica, que en sus memorias relata que los dos son de origen mixto, tanto San Martín como O'Higgins. Así lo dice en inglés, mixed breed, es decir, raza mixta, es decir, mestizos, ¿no? Y ella cuenta que esto era conocido en el caso de O'Higgins en Chile, y sobre San Martín también se sabía, pero ella no había podido averiguar cuál era exactamente, ¿no es cierto?, la filiación de José de San Martín. No obstante lo cual, bueno, lo describe porque tuvieron una entrevista personal en su casa. Y por cierto, como ella es amiga de Lord Cochrane, lo maltrata bastante a San Martín, porque San Martín y Cochrane habían tenido una
ruptura después de la experiencia en Perú. Bueno, es una historia muy larga y muy compleja, pero yo voy tratando de señalar así las evidencias en ese trayecto que realizan los libertadores y en esa campaña de San Martín, donde además hay que decirlo, San Martín tropieza en Buenos Aires, en Santiago de Chile y luego en el Perú con la hostilidad de la clase aristocrática, presuntamente aristocrática, de estas capitales, lo resisten, lo ven como un sujeto que no les inspira confianza. ¿Por qué no les inspira confianza? Bueno, son las cuestiones incluso de clase, ¿no? Están presentes muy firmemente, ¿no es cierto?, ya en esa época. Y San Martín evidentemente es un revolucionario cuya obsesión es sumar a todos a la causa de la independencia, superando los prejuicios incluso que existían en esa época contra los negros, las llamadas castas, los indios. San Martín, ¿cierto?, tiene lo mismo O'Higgins, ¿no? En sus proclamas, por ejemplo, en lengua quichua, ¿no? Se dirigen a los pueblos del Perú llamándolos a sumarse a la revolución en su propio idioma, con su propio lenguaje. Y esos gestos inusuales en otros personajes de la época marcan, ¿cierto?, esa sensibilidad de ambos que se saben que son de sangre americana en el sentido más profundo del término, ¿no? De tener sangre de los pueblos originarios. Escuchándote, que abro paréntesis, es realmente muy placentero, cierro paréntesis, digo, qué importante es que revisemos constantemente nuestra historia, porque más allá de lo que oficialmente ha quedado registrado, hay mucho más para ver, hay mucho más para descubrir y hay mucho más para analizar. Y me quiero tomar el atrevimiento, Hugo, de pedirte a vos que nos digas por qué es importante estudiar nuestra historia desde esta perspectiva, desde este análisis crítico. Bueno, nuestra historia ha sido escrita, ha sido fundada la historiografía liberal por los vencedores de Pavón, que se apropiaron, digamos, del poder político y escribieron una historia para justificar su control del Estado, adueñándose de, dicho entre comillas, ¿cierto?, de la Revolución de Mayo. La versión de Sarmiento es que la revolución la hizo la clase ilustrada, porteña, ¿no es cierto?, y después los bárbaros del interior, los caudillos, las masas incultas, se rebelaron y perturbaron la organización del Estado hasta que llegaron ellos, ¿no?, los vencedores de Pavón, a implantar el Estado liberal que construyeron en la llamada Organización Nacional. Bueno, esa operación historiográfica a la cual nuestra clase tradicional le dio una enorme importancia y la implantó profundamente en el sistema de enseñanza pública, tiende a demonizar a los pueblos originarios, a las clases bajas, a los pueblos del interior, al caudillaje, ¿cierto?, como ellos le llaman. Frente a esto, ¿no es cierto?, bueno, muy importante desmitificar esa versión, mostrar las evidencias de que la revolución fue obra de todo un pueblo, en la cual participaron los hombres de la clase ilustrada, como eran Telly, Moreno, Belgrano, aunque no eran de la clase más rica, digamos, y más poderosa en la época colonial. Pero hubo
una movilización de todas las clases sociales. Y la revolución no se hubiera podido hacer sin los soldados de la independencia, sin los ejércitos que estaban formados por los gauchos, los hijos de indios, los mestizos, los negros a quienes San Martín, O'Higgins y Bolívar les daban la libertad a cambio de prestar servicios militares. O sea, que la revolución fue un acontecimiento, movilización de todo un pueblo. ¿Y por qué se movilizaba ese pueblo? Solo por el libre comercio, solo para convertirnos en un apéndice del primer mundo, proveedor de productos agropecuarios, como terminó siendo la República Oligárquica. No, el proyecto era construir una nación verdaderamente independiente, una nación de iguales, libertad, igualdad y fraternidad. Los lemas de la Revolución Francesa aplicados a la realidad americana era la libertad de los esclavos, la igualdad de los mestizos y los indios que estaban discriminados, la solidaridad entre las clases para constituir e integrar una nación. Y los caudillos federales que vinieron después fueron los continuadores de la revolución de la independencia. Todos los caudillos federales fueron los soldados de San Martín de Belgrano: Ibarra, López, Ramírez, Facundo, Rosas inclusive. Todos ellos participaron en los primeros movimientos militares detrás de los grandes conductores de la revolución de la primera hora. Y esa historia entonces tiene que ser revisada, tiene que ser analizada de otra manera, incluso hoy que han cedido los prejuicios contra las clases bajas, los prejuicios de ilegitimidad. Imagínense ustedes que durante 200 años la familia Alvear no quiso revelar este secreto porque iba a afectar la honorabilidad del libertador. Hoy en día, porque era un hijo ilegítimo, madre india, hoy en día esos prejuicios han sido superados. Hoy en día los jóvenes, nuestros hijos, no se casan, incluso desprecian la formalidad, ¿cierto?, del matrimonio, entre comillas, legítimo. La legislación ha cambiado, otra concepción de las relaciones humanas. Por eso no es casual que estemos descubriendo entonces estas verdaderas identidades ocultas, estos secretos de familia, estas cuestiones que a luz de todo el contexto histórico fueron hechos gravitantes, importantes en la vida de estos personajes. No se puede comprender la historia de San Martín si no es a partir de ese llamado que él siente en Cádiz cuando, siendo que no nadie quiere en América, él decide cruzar el océano, ir a luchar por la revolución y abandonar siempre familia, su carrera, todo lo que tenía en España, donde nunca más pudo volver a pisar porque fue considerado un traidor a la bandera del rey. Ese salto tremendo a San Martín, ¿cierto? Solamente se puede explicar porque él en determinado momento toma conciencia de su identidad americana. Y eso, ¿cierto?, marca toda su concepción de la Revolución Americana. La abolición de la palabra indio para terminar con las discriminaciones. Él mismo había sufrido en carne propia. Los historiadores, incluso el fundador del Instituto Sanmartiniano, que se opone a esta revisión de la historia, el actual instituto, su fundador, José Pacífico Otero, cuenta que los españoles de Lima le decían a San Martín el cholo de las misiones. ¿Y de dónde salía ese insulto? Los aristócratas chilenos le llamaban el mulato San Martín, el mulato paraguayo. Eran las formas de agraviarlo y descalificarlo de sus enemigos. Bueno, San Martín tiene el poder
en Lima, decreta la protección de todos los monumentos de la civilización incaica que estaban siendo demolidos, destruidos, descuidados, ¿no es cierto? Y conservarlos como monumentos nacionales. Termina con todo, dice una legislación para terminar con las discriminaciones. No podemos decir que lo haya logrado. Hasta el día de hoy, el Perú sufre, ¿no?, la grieta entre ciertas clases altas y las mayorías de origen indígena. Es un drama, ¿no es cierto?, que el Perú, región privilegiada durante la época colonial, no ha podido superar del todo hasta hoy. Nosotros tampoco, ¿no es cierto?, incluso en la Argentina hemos superado totalmente esa mentalidad colonial y racista que ha impregnado, ¿no?, la cultura de la mayoría de la gente durante tanto tiempo. Bueno, Hugo, me queda agradecerte por tu tiempo, por ser tan claro en tus conceptos y por dejarnos esta inquietud de seguir repensándonos históricamente y de seguir tratando de indagar críticamente en nuestros orígenes. Una sola cosa me gustaría para cerrar sobre San Martín y Alvear, que era un poco la pregunta inicial. A pesar de su rivalidad, en la que llegaron incluso estuvieron a punto de irse a las manos en determinada ocasión, en sus últimos años ambos coincidieron en defender las Provincias Unidas, que en ese momento lideraba Rosas, de la agresión anglo-francesa. Carlos como embajador en Washington, San Martín como gestor oficioso desde Francia ante los gobiernos de Francia y de Inglaterra, ambos, ¿no es cierto?, reclamaron el cese de la agresión anglo-francesa al Río de la Plata, ¿no es cierto?, y defender el gobierno legítimo en ese momento era el del brigadier Rosas. En su última actuación pública, ambos de alguna manera coinciden en defender la verdadera causa de la independencia y de la soberanía de estas Provincias Unidas. Más que claro y como perfecto corolario para esta charla que hemos tenido el gustazo de compartir con vos, con el gran doctor Hugo Chumbita. Así que nada más para agregar de nuestro lado, te agradecemos enormemente y gracias por tus escritos y por seguir ayudándonos a pensar y a poner luz sobre diferentes temas históricos. Muy bien. Adiós. Me marcho.